Hola, ¿cómo están mis queridos alumnos? Como continuación del tema de la clase anterior, que era sistema urinario primera parte, acá en esta clase estamos en sistema urinario segunda parte, que ya abarca el tema, como dice la pizarra, uréter y vejiga. Acá tenemos el cuadro, digamos el esquema de los dos riñones, los dos riñones, riñón derecho, riñón izquierdo, cada cual con sus respectivas pelvis renal, que es esta parte ancha, que está ubicada justamente en la salida de ambos riñones, donde esta pelvis renal va a observar una especie de afinamiento con este conducto que es bilateral, obviamente, que es el uréter. El uréter no es otra cosa que un conducto que une, digamos, la pelvis renal con la vejiga urinaria, que es el reservorio de la orina, o sea que es un conducto que tiene como función transmitir o trasladar el caudal de orina producido por los riñones hasta la vejiga urinaria. ¿Estamos? Entonces, esto es, lo vamos a marcar, acá vamos a poner el nombre de este órgano tan particular. Obviamente, como siempre, nosotros hacemos en todos los temas, es inmediatamente después del concepto escribir o tener en cuenta las generalidades. ¿Cuáles son las generalidades de este conducto denominado uréter? Lo vamos a escribir porque yo siempre lo escribo para que ustedes después lo puedan apuntar. Entonces acá vamos a poner las generalidades. Generalidades entonces de este tema, que es el uréter, y como primera medida que está originado en la región lumbar, como segunda característica es un conducto vertical hacia abajo, y que se hace un poco oblicuo en su parte mediana. ¿Ven? A esto me refiero. Es vertical, pero se hace un poco oblicuo en la parte central. Muy bien. Atraviesa la pared vesical en la parte inferior. Atraviesa la pared vesical en la parte inferior, que es lo que nosotros estamos viendo en este gráfico. Todo esto es uréter y ustedes ven que yo les he rayado acá para que ustedes vean. Esto es, por supuesto, la vejiga urinaria. Y en este rayado yo les he marcado la pared de la vejiga para que ustedes se den cuenta que el uréter lo atraviesa para implantarse en su interior. ¿Está? Muy bien. Como todo órgano, por supuesto, tiene su conformación externa, que son ya las características especiales de este órgano. El uréter, en su conformación externa, podemos decir que es un conducto muscular. Es un conducto muscular porque el uréter no es un conducto, digamos, pasivo, que tiene solamente la unión de transmitir o de vehiculizar la orina. Es un conducto muscular porque tiene movimientos peristálticos en todo el largo para ayudar a esa propulsión y a esa vehiculización de la orina. Entonces, es un conducto muscular, es bastante largo, mide aproximadamente 25 a 35 centímetros de largo. 25 a 35 centímetros de largo y tiene un diámetro
aproximado entre 6 a 8 milímetros, ¿sí? O sea, en su corte transversal. Ese es el diámetro del uréter. Otra de sus características es lo que les dije recién, como es muscular, posee movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos son esos movimientos de contracción, de propulsión que va teniendo este órgano tubular para ayudar y para contribuir a la vehiculización de la orina, desde los riñones hasta la vejiga, ¿sí? Bueno, y algo muy importante es que este uréter tiene 3 porciones. ¿Cuáles son estas porciones del uréter? Una porción abdominal, una porción que es pelviana y otra porción que es intramural. Vamos a ver acá en el gráfico de qué se trata cada una de ellas, ¿sí? Obviamente que estas porciones tienen el nombre en la medida del sector que van ocupando, que van atravesando, ¿sí? La porción abdominal obviamente es la porción más alta. Acá vamos a trazar una línea de separación porque a esto se considera pelvis renal, que es parte del riñón. Y a partir del final de esta pelvis renal, donde todavía el uréter está un poco ancho, establecemos la división en donde esta región es lo que correspondería a la porción abdominal. Esta sería la primera parte, la porción abdominal del uréter. Y tiene la característica de que está un poco ensanchada en su origen, en la unión que se llama pielo-ureteral, pielo de pelvis, ureteral de comienzo. Esta sería la unión pielo-ureteral. Después se ensancha un poco y se va a volver a estrechar, donde coincide con el comienzo de la pelvis, del uréter pelviano. ¿Estamos? Después, un poco más abajo, ¿hasta dónde llega este límite? Este límite de la porción abdominal es lo que continúa la pelvis renal y llega hasta la separación de los vasos ilíacos. Ya los vamos a ver. Por esta zona central, ustedes se acuerdan que yo les había dibujado la aorta, donde la aorta da como últimas ramas colaterales ambas arterias renales, y después para abajo sigue para dividirse en 2 ramas como en pantalón, que son las arterias ilíacas, que van directamente a la irrigación de los miembros inferiores, de ambas piernas. Entonces, a este nivel, la porción abdominal, donde coincide con la aparición o la división de los vasos ilíacos, esto que les menciono, es lo que marcaría el límite para el comienzo de la porción pelviana, que es esta otra que continúa acá, que se extiende, esta sería la porción pelviana, se extiende desde el final de la porción abdominal hasta la entrada del uréter en la vejiga. ¿Estamos? Y por último, esta sería la porción intramural del uréter, que intramural porque coincide, porque pasa por dentro del muro o de la pared o muro son sinónimos en anatomía también. Entonces, esta sería la parte más estrecha del uréter, es una porción corta, que sería la porción intramural, que es la que corresponde a cuando el uréter atraviesa la pared muscular de la vejiga. Entonces, esta sería la última,
la porción intramural. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Bueno, y por supuesto, como todo órgano hueco, como lo es el uréter también, tiene su conformación interna. La conformación interna del uréter es bastante interesante. La vamos a poner de este lado. Porque el uréter en su corte, si nosotros hiciéramos un corte transversal de este conducto, vamos a observar que tiene 3 capas. Entonces, en la conformación interna del uréter, vemos de adentro para afuera una capa mucosa, una capa muscular y por último, la más externa de todas, que es la capa adventicia. ¿Estamos? La mucosa del uréter no es otra cosa que la prolongación hacia abajo de la mucosa de la pelvis renal. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que toda, digamos, la parte interna de la pelvis renal, esta mucosa, este tejido húmedo que está en contacto con la luz, se continúa hacia abajo para ser exactamente igual la mucosa de la pelvis renal que la mucosa del uréter. Entonces, es la continuación de la mucosa de la pelvis renal. De la pelvis renal. ¿Estamos? Es el tejido más interno y es un tejido húmedo que es el que está en contacto con la orina, y también otra característica que tiene, que es lisa y regular. Eso quiere decir que no tiene pliegues, no tiene nada de eso. Es la continuación de la mucosa de la pelvis renal, es lisa y regular. Después, la capa media, digamos, es la capa muscular. La capa muscular, les voy a hacer acá un gráfico, como si nosotros cortáramos transversalmente, al uréter, digamos, por su parte más, en la parte horizontal. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta? Quiero que se vea bien. Se lo voy a hacer acá. ¿Sí? Este uréter, en su parte interna, tiene 3 capas musculares. 3 capas musculares. ¿Sí? Tiene, este es el orificio de la luz del uréter, tiene una capa interna, una capa media y una capa más externa de todas. La capa interna está formada por fibras circulares. Entonces, la más interna de todas, la capa interna, está formada por fibras circulares. La capa media, que es esta, que está por fuera de la interna, capa media, está formada por fibras longitudinales, que se llaman internas. Y la capa más externa de todas, que es esta otra,
la que está por fuera, por supuesto, de la anterior, capa externa, también formada por fibras longitudinales externas. ¿Sí? Muy bien. En realidad, esta capa interna de fibras circulares son fibras que se entrelazan, tienen una disposición como en espiral, y las fibras longitudinales externas se extienden a todo lo largo, por supuesto, de todo el uréter, y forman como un contorno o como una base para la capa que está por fuera, que es la capa externa de fibras longitudinales externas. Como ustedes ven, este órgano, el uréter, es un órgano, como yo les dije en la configuración externa, que es un órgano netamente muscular. Estas capas musculares, una superpuesta encima de otra, interna, media y externa, son las que tienen la función de realizar los movimientos peristálticos, o sea, de contracción. Como les dije, el uréter no es un conducto pasivo que sirve nada más que como de conexión por donde por dentro va la orina. Esta orina y este fluido está ayudado por estos movimientos que se denominan movimientos peristálticos. Y por último, la capa más externa de todas es la capa adventicia, que es la continuación de la capa fibrosa o membrana fibrosa que recubre el riñón, que recubre o rodea el riñón, ¿sí? El riñón por fuera tiene una capa fibrosa que da toda la vuelta al riñón y también se continúa con la capa más externa del uréter, que es la que se denomina adventicia. ¿Estamos? Muscular y adventicia. ¿Se entiende esto? Al ser esta capa la más externa de todas, hay una especie de continuidad. ¿Estamos? Esta cápsula fibrosa del riñón es la misma cápsula fibrosa que va a recubrir por fuera el uréter. Entonces, esto es en cuanto a la conformación interna de este órgano tubular que forma parte de la vía urinaria. ¿Estamos? Muy bien. Creo que hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Como siempre, nosotros, si ya escribimos lo que es la conformación interna, si quieren se las dejo un ratito más para que ustedes la apunten. Ahí se ve y ahí está el gráfico. Como todos los órganos, siempre es interesante saber cuáles son las relaciones que tienen estos órganos. Voy a limpiar un poco este gráfico. Sé que recién estaba mejor, pero creo que ahí está y se entiende bien. Bueno, ¿cuáles son las relaciones de este órgano? Esto es muy importante, chicos, lo de las relaciones. ¿Saben por qué les digo? Porque muchas veces
tanto en las cirugías urinarias como en las cirugías ginecológicas o las cirugías abdominales. Es interesante saber por dónde van los uréteres, porque los uréteres, al igual que el riñón, ocupan la parte posterior del abdomen, ¿está? Y en su descenso no están tan profundos como el riñón en el retroperitoneo. Si bien están posteriores, tienen algún tipo de relación muy importante con los órganos abdominales. Estamos entonces, como es un conducto que es relativamente largo y es fino, tiene entre 6 y 8 milímetros de diámetro, se lo pueden llevar por delante en algunas cirugías complicadas abdominales, en urgencias y en las cirugías ginecológicas también. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son las relaciones, es decir, cuáles son los vecinos que tiene el uréter para preservarlo, sobre todo eso. Entonces, acá vamos a ver cuáles son las relaciones. ¿Qué tiene por detrás el uréter? Por detrás el músculo psoas, que es un músculo largo y oblicuo hacia afuera, que está absolutamente adherido a la región de la columna vertebral. Se llama psoas, músculo psoas. Está en la ubicación de la parte más profunda, a nivel de la tercera, cuarta y quinta apófisis transversas de las vértebras lumbares. ¿Estamos? Tercera, cuarta y quinta, es decir, es un músculo largo que está en la profundidad en relación con el uréter. Entonces, el psoas ilíaco, que abarca la tercera, cuarta y quinta apófisis transversa a nivel lumbar, está por detrás del uréter. Hacia medial, ¿qué tiene el uréter? Hacia medial, el uréter tiene la vena cava inferior, que ya cuando veamos la parte de vascularización lo vamos a ver bien. ¿Y quién más? Y la aorta, hacia medial. ¿Está? Acá está el eje vascular, está la aorta con su vena cava a la derecha, entonces hacia medial ambos uréteres tienen la vena cava inferior y la arteria aorta. Por delante se encuentra el peritoneo parietal posterior. ¿Sí? Acuérdense que al igual de los riñones, este es un órgano, obviamente los uréteres que están profundos. A la izquierda tiene el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. A la izquierda está el ángulo duodeno-yeyunal. Ustedes acuérdense que a esta altura, el yeyuno acá se une con el duodeno. Un poco más abajo, se los quiero hacer para que ustedes lo vean. A esta altura, el duodeno se une acá con el yeyuno. Entonces, el uréter en la zona izquierda, digamos, del abdomen, tiene el ángulo duodeno-yeyunal.
O sea que tiene relación y tiene conexión de alguna manera con los órganos abdominales. Por eso le digo que en algunas cirugías abdominales el uréter puede sufrir algún accidente, porque si bien está, digamos, protegido por el peritoneo parietal posterior, está inmediatamente por detrás del peritoneo parietal posterior. Así que puede sufrir algún tipo de sección involuntaria en alguna cirugía abdominal. Muy bien, ¿qué tiene a la derecha? A la derecha se encuentra el duodeno. Y en los laterales como relaciones laterales del lado derecho será el colon ascendente del lado derecho y será el colon descendente del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Se entiende? Acuérdense que el marco colónico va por los costados. Entonces, del lado derecho, el uréter derecho va a tener el colon ascendente y del lado izquierdo, el uréter izquierdo va a tener el colon descendente. Esas son las relaciones de estos órganos que es importante tener en cuenta por los posibles accidentes que hay en la cirugía, en las ginecológicas también. Muchas veces hay cirugías como histerectomías que son realmente dificultosas y que por ahí en algún momento puede tener alguna implicancia, algún accidente. Accidente llamamos nosotros cuando hay una sección accidental, se corta el uréter, se secciona el uréter accidentalmente. Eso es lo que puede ocurrir, ¿sí? Lo estoy remarcando bien para que lo vean, porque ahora a continuación vamos a ver lo que vemos siempre, sobre todo en la última parte del tema, que es la vascularización. Como les dije recién, hacia medial, los riñones que tienen la arteria aorta y la vena cava inferior. Entonces, de hecho, la vascularización de los uréteres va a depender de estos, digamos, órganos vasculares importantes, sobre todo la aorta. Con esto les quiero decir y les quiero aclarar que el uréter, por la longitud que tiene, recibe alimentación vascular o recibe, digamos, riego vascular a través de 4 orígenes diferentes. O sea que está irrigado en todo su largo por 4 vasos sanguíneos que tienen distintos orígenes, ¿sí? Yo, en este mismo gráfico, vamos a borrar las porciones vamos a limpiar este uréter porque lo tenemos que dejar limpio para que ustedes vean bien las arterias a dónde van llegando. ¿Está? Bien. Acá, como siempre, ¿quién viene? La aorta abdominal. La aorta abdominal, ¿qué va a dar qué? La arteria renal izquierda y la arteria renal derecha.
aorta abdominal. ¿Por qué la divido? Porque la aorta abdominal tiene ramas colaterales y ramas terminales. A este nivel, donde el uréter pasa de ser abdominal a ser pelviano, esta arteria aorta se divide en dos, que son las arterias ilíacas. Después estas arterias ilíacas se van a volver a dividir. Ilíaca primero es la ilíaca primitiva y después se vuelven a dividir y va a ser arteria ilíaca interna y externa. Entonces, como nosotros ya vimos en la clase anterior, la aorta emite dos ramas colaterales, que son las arterias renales, la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Arteria renal derecha, y esta por supuesto no es otra cosa que la aorta abdominal. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, dicho esto, el uréter va a recibir en su parte más superior una rama ureteral que proviene de la arteria renal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, después esto lo vamos a hacer en un cuadrito para que sea más explicativo. La arteria renal emite una rama que viene directamente a la parte superior del uréter, que le vamos a llamar 1. Es una arteria ureteral proveniente directamente de la arteria renal, tanto de la renal izquierda como de la renal derecha. Lo que pasa es que yo, como son 4 arterias las que llegan al uréter, les voy a hacer 2 de un lado y 2 del otro, porque vienen de orígenes vasculares diferentes. Entonces, la primera viene directamente de la arteria renal. La segunda rama, va a venir a este nivel, un poco abajo de las arterias renales. Va a venir la arteria ovárica o testicular, ovárica en la mujer y testicular en el hombre. Ahí va a la parte media del uréter. Vamos a llamar 2. ¿Estamos? Ahí está. La tercera rama ureteral va a venir de la arteria ilíaca primitiva, a esta parte un poco inferior ya del uréter. Y a esta la vamos a llamar 3. ¿Sí? Y después hay una rama que viene directamente de la aorta, también a colaborar con esta irrigación en la parte media y en la parte inferior del uréter. A esta le vamos a llamar 4. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Entonces el uréter en toda su extensión, que mide de 25 a 30 centímetros y a 35 también, como es tan largo, se le hace muy difícil tener una vascularización dependiendo de una arteria. Entonces recibe 4 territorios vasculares. ¿Estamos? A esto lo vamos a hacer como una especie de cuadrito para que ustedes se ubiquen en esto.
Entonces, la vascularización del uréter, que dije que viene de 4 territorios diferentes, son las arterias ureterales. Todas, se llaman arterias ureterales. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. La primera arteria ureteral viene de la arteria renal, es esta. La segunda arteria ureteral viene ¿de dónde? De la ovárica en la mujer o espermática en el hombre. Les dije también testicular. Se llama igual. ¿Sí? Que son ramas de la aorta. Esta es la arteria ovárica en la mujer o testicular en el hombre, que va a dar esta ramita al uréter. ¿Estamos? La tercera, que es esta, la tercera rama ureteral, va a venir de la arteria ilíaca primitiva. De la arteria ilíaca primitiva o común también se llama. ¿Sí? Y la cuarta arteria ureteral va a venir directamente de la aorta. Directamente de la aorta. Mientras que las otras vienen y dependen de ramas de la aorta. O sea, ¿qué quiero decir? Que no vienen directamente, sino que vienen de la renal, que es rama de la aorta, vienen de la ovárico testicular, que es rama de la aorta, viene de la ilíaca primitiva, que es rama terminal de la aorta, y la cuarta únicamente viene directamente de la aorta. ¿Estamos? Entonces, este sería el gráfico o el esquema de la vascularización de ambos uréteres. Creo que se entiende y que se ve. ¿Estamos? Si ustedes quieren que lo repasemos, no hay ningún problema, pero lo mismo que puse acá en el gráfico, lo puse acá en el cuadro. Entonces, la arteria renal va a dar la primera arteria ureteral. La segunda arteria ureteral va a venir de la ovárica en la mujer o espermática o testicular en el hombre. Estas dos son ramas de la aorta abdominal también. La tercera arteria ureteral va a venir de la arteria ilíaca primitiva, rama terminal de la aorta. Y la cuarta, la última, va a venir directamente de la aorta. Todas estas se denominan, obviamente, arterias como ureterales. ¿Estamos? ¿Está más claro ahí? Creo que sí. Bueno, en este mismo gráfico, como para decir que terminamos con el tema de uréter,
Pasamos a hablar de su reservorio inferior, que es la vejiga urinaria. La vejiga urinaria, al igual que el uréter, es un órgano netamente muscular y hueco. Está como definición, la vejiga es un órgano pelviano, muscular y hueco, que tiene como función reservar o conservar o acumular la orina que viene de los riñones a través de los uréteres para ser expulsado al exterior a través de su conducto de desembocadura que se denomina uretra. ¿Estamos? Entonces acá está este conducto de desagote, por decir así, es la uretra. ¿Bien? Escribí bien, no quiero tener errores. La uretra. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Perfecto. Es pelviano, ya la vejiga, ya por su ubicación, ya no está más en el abdomen, ya es un órgano netamente pelviano, ¿sí? Y por supuesto que, como todo órgano, tiene sus características generales, que la vamos a escribir allá arriba, como hacemos siempre. Vamos a hablar de las generalidades de esta, de la vejiga. Generalidades. En general, que es que básicamente es un órgano pelviano. Es un reservorio de orina. Es un reservorio de orina. Posee uretra, que en el caso de la mujer existe la uretra femenina y en el hombre la uretra masculina, que son diferentes, la cual, la uretra masculina, atraviesa la próstata, que es un órgano únicamente masculino bilobulado que se encuentra rodeando el cuello de la vejiga y estableciendo el comienzo de la uretra, sector de la uretra que por pasar por dentro de la próstata se llama uretra prostática, por supuesto, en el hombre. ¿Estamos? Entonces, en el hombre atraviesa la próstata y en la mujer se encuentra por delante del útero. Obviamente en la mujer, ¿sí? Tiene un tamaño variable. Tiene un tamaño variable, ¿por qué? Porque tiene una capacidad que depende de lo tan llena o no que esté, ¿sí? No se ve nada de lo que estoy escribiendo. Bueno, pero tiene un tamaño variable que va entre 250 y 350 mililitros de capacidad. Está la urgencia miccional, es decir, ya en 350 mililitros o centímetros cúbicos ya existe la urgencia miccional.
Eso quiere decir que tengo que hacer pis, porque si no me hago pis encima. Se llama urgencia miccional. ¿Cuándo se presenta? Cuando la vejiga tiene una capacidad de 350 mililitros aproximadamente. ¿Estamos? Entonces, bueno, por supuesto que tiene una forma piramidal cuando tiene 250, pero tiene forma redonda cuando tiene 350. Entonces vamos a escribir allá, donde escribimos siempre, la conformación externa de la vejiga. Vamos a borrar. La vascularización. Les voy a hacer el gráfico. Este gráfico está bueno porque es un gráfico importante para que ustedes la puedan apreciar. Yo voy a tener que borrar estos riñoncitos, lamentablemente, porque ya me están ocupando lugar y ya no estoy hablando del uretre, estoy hablando de la vejiga. Listo. Muy bien. Entonces, con este gráfico yo voy a hacer que ustedes vean cuál es la característica de este órgano. Del que estamos hablando. Siempre en general se tienden a hacer gráficos masculinos, porque son como más completos, pero es nada más que a los fines de ejemplificar nada más. ¿Quién está acá? Miren. Recto. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de recto, la vecindad con la vejiga. Ahí está el recto con sus pliegues, superior, medio e inferior. Esto es una relación inmediata de la vejiga, de que por detrás tiene el recto. ¿Sí? ¿Estamos? Tiene una pared gruesa, una pared muscular. Y les hago este gráfico para poder escribir las características de la conformación externa de la vejiga. ¿Estamos? Esta es la próstata, que ya la vamos a ver, ¿eh? La próstata, esta es la uretra. Por supuesto, masculina. No se me vayan a confundir con respecto a eso, ¿sí? Como algo de referencia también, vamos a poner acá el pubis, para que ustedes sepan que el pubis está muy cercano. El cuerpo del pubis, ahí está. Muy bien. Este sería más o menos el esquema de lo que es la vejiga, y siempre lo dibujo con el recto porque están como muy relacionados. ¿Estamos? Muy bien. La vejiga tiene dos caras. Vamos a poner acá conformación externa. Dos caras. Antero inferior y póstero superior. ¿Sí? Tiene además forma de pirámide
donde tiene una base, un vértice, un fondo, pubis, chau, un cuerpo, ¿sí? Muy bien. Y también tiene un cuello. Todos esos elementos forman parte de la conformación externa de esta vejiga, en donde el vértice, que es justo este, el vértice tiene una dirección antero-superior, o sea que está en la parte adelante. Esto es anterior y esto es posterior en un corte sagital. Entonces el vértice tiene una dirección antero-superior, está en contacto con la pared abdominal anterior, que sería más o menos estaría a este nivel. ¿Está? Ustedes han visto que cuando decir acá, ay, no me apretes porque me hago pis. Bueno, es porque la parte, el vértice, la parte más prominente de la vejiga, está muy casi en contacto con la pared anterior del abdomen en la parte baja. Y por debajo que tocamos un huesito, que este es el que yo acabo de borrar acá, que este es el cuerpo del pubis. ¿Estamos? Entonces, esas son las características del vértice. Después tenemos el fondo o la base, que está en la región posterior, y en su parte posterior ingresan ambos uréteres. Este sería el fondo. En la parte posterior, yo lo voy a hacer un poco así tangencial, como si fuera esta la parte más posterior. En la parte posterior ingresan los uréteres. Los uréteres en un gráfico visto anterior, como yo se los hice anteriormente, acá está la pared muscular, acá están los orificios desembocadores del uréter. El uréter viene así, atraviesa la pared y se va hacia la región posterior e ingresa a la vejiga por la región posterior, o sea, por esta parte, como si fuera acá y como si fuera acá. Por la parte posterior, en el fondo de la vejiga, ingresan ambos uréteres para desaguar la orina. ¿Estamos? Esta sería una vista anterior y esta sería una vista sagital prácticamente. Entonces esas son las características del fondo. El cuerpo está situado acá. ¿Qué une? El cuerpo une el vértice con el fondo, ¿sí? Y está limitado a ambos lados por las caras laterales de la vejiga. El cuello es esta porción donde se va afinando en la parte inferior. Este es el cuello de la uretra, de la vejiga, perdón, donde empieza o es sitio de comienzo del conducto que va a evacuar la vejiga hacia el exterior, que es la uretra. Entonces este sería el cuello que está situado en la parte inferior, donde ya ahí hace una especie de embudo y se insinúa el comienzo de la uretra. ¿Estamos? Entonces esto sería las características, digamos, más importantes de la vejiga. Yo no les he descrito la base porque el fondo es la base. Estamos, es fondo o base, esta parte posterior. Estamos, entonces, esto es, a grosso modo, lo que sería la conformación externa de la vejiga. Y por supuesto, como siempre, al lado de la conformación externa viene la conformación interna. O sea, cómo es la vejiga por dentro.
¿Estamos? Muy bien. Vamos a tratar de limpiar un poco acá. Obviamente, como todo órgano, digamos, como todo órgano hueco, tiene capas. Y chicos, las capas de siempre, mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿ok? Bien, entonces vamos a usar un poco este gráfico que yo voy a tratar de mejorárselos, porque es importante ver lo que es la conformación interna de la vejiga vista de frente. ¿Está? Vista acá de frente, con los elementos que acabamos de ver. Acá vamos a hacer la próstata, esa glándula que tienen los hombres. Esto es un corte coronal, la pared muscular. Y acá, que es lo que habíamos descrito nosotros en el fondo, se encuentran ambos orificios de desembocadura de estos uréteres, que entran por la pared posterior a la vejiga. Por eso lo hago en línea de puntos. Muy bien. Conformación interna, entonces, de esta vejiga nuestra, de adentro para afuera, la mucosa. La mucosa tiene un epitelio o capas celulares como muy superpuestas entre sí. Es un epitelio grueso la mucosa, es gruesa. Está formada por células que se distribuyen en capas, en capas, en capas, en capas, una capa encima de otra, encima de otra, encima de otra. Entonces esto hace que este epitelio se llame epitelio estratificado, porque tiene estratos, tiene muchas capas. Son células cúbicas, esto le va a dar un volumen a la mucosa que vista por dentro, tiene como rugosidades o tiene como pliegues, porque realmente es un órgano que se va a estirar cuando tenga 350 o 400 mililitros de orina. Entonces esa mucosa también tiene que resistir a estas situaciones de estiramiento. Y además hay otra cuestión. A nivel de la mucosa y de la submucosa, nosotros vemos que por dentro, en la región del fondo, por supuesto, como vimos acá, están los dos orificios de la uretra, que eso obviamente están a nivel de la mucosa, se ven a simple vista, incluso cuando uno hace una endoscopía o mete un aparato para ver adentro de la vejiga. Estos dos uréteres, estos dos orificios, junto con el orificio de salida de la orina, que es el comienzo de la uretra, constituyen en la parte interna de la vejiga un triángulo. Es una estructura triangular que se llama trígono. El trígono vesical. El trígono vesical tiene una función muy importante. El trígono vesical tiene la función de cerrar, cierra los uréteres durante la micción. ¿De qué estoy hablando cuando digo esto? La orina solamente tiene que bajar a la vejiga, no puede volver a subir. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, de riñón, uréter, vejiga. Entonces, cuando la vejiga se contrae para eliminar la orina, ¿cuál es la función de este trígono? Cierra estos orificios ureterales, orificios ureterales, para que la orina no vuelva a subir, porque la orina es estéril desde el riñón hasta la vejiga, pero en la vejiga se contamina. La vejiga es una cavidad abierta de alguna manera que tiene algún tipo de contacto con el exterior a través de la uretra,
que termine en un orificio. Entonces, en la vejiga siempre hay algún grado de contaminación hay. No es una orina apta, nosotros no hacemos habitualmente infección urinaria, pero no es una orina apta para que vuelva a subir al riñón. Para nosotros está bien convivir con ese grado de contaminación, no nos pasa nada, pero no es una orina que esté en condiciones de volver al riñón o a volver a subir a la vía urinaria. Esa infección se denomina pielonefritis, es una infección muy complicada, muy difícil muchas veces de tratar, y este acto de subida de la orina de la vejiga al uréter es anormal y se llama reflujo vésico-ureteral. Vésico porque va desde la vejiga al uréter, entonces el reflujo vésico-ureteral no es normal. Para evitar ese reflujo, el trígono se pone en funcionamiento cuando la vejiga se contrae. Para evitar ese reflujo vésico-ureteral, que la orina que ya llegó a la vejiga vuelva a subir al ureter. Entonces, esa es la función del trígono vesical. Después, por supuesto, como todo órgano hueco, después de la mucosa, ¿qué tenemos? Tenemos acá la mucosa, la primera capa que ya hablamos. La segunda capa es la submucosa, que es una capa de apoyo de la mucosa, no hay mucho más para decir. La capa muscular, que es una capa fuerte, formada por fibras musculares entrelazadas. Fibras musculares entrelazadas para que le den esa fuerza y esa vitalidad que necesita la vejiga para poder contraerse y evacuar. Y no evacuar, digamos, en parte, evacuar todo. Entonces, capa muscular gruesa formada por fibras lisas de músculo entrelazadas entre sí. Y por último, como siempre, ¿qué? La serosa. Acá me van a atender un cachito, porque la serosa o peritoneo, en este caso de la vejiga, no lo puede cubrir totalmente, al igual que el recto. ¿Está? Les voy a explicar por qué. La vamos a dibujar en azul. Este es un corte sagital, recto, vejiga. Lo que está por encima es abdomen o cavidad abdominal y lo que está por debajo es pelvis, cavidad pelviana. ¿Estamos con eso? Yo acá voy a establecer un límite, que esta va a ser la pared abdominal. Yo les dije que el vértice tiene relación directa. Esta va a ser la pared abdominal. A este nivel, entonces, todo lo que hay para arriba es cavidad abdominal y lo que hay para abajo ya es cavidad pelviana, donde está la vejiga, el recto y los órganos genitales, el útero, en el caso de la mujer. ¿Ok? Bien. Entonces, en la última capa, la capa serosa, que es la capa peritoneal, el peritoneo visceral que cubre la víscera al final, la capa más externa. También le pasa al recto. El recto en su porción pelviana no puede estar cubierto con peritoneo. Entonces, el peritoneo viene así por la pared o la cara anterior del recto y cuando llega a la cúpula de la vejiga, pega la vuelta. Entonces va a cubrir solamente la cúpula y cuando llega a la pared abdominal vuelve a pegar la vuelta. ¿Estamos? Por eso el recto
cubre los 2/3 anteriores y la vejiga cubre parte de la pared postero inferior y parte del antero superior. Es decir, el techo nada más de este órgano, porque no tiene por dónde meterse. Esto es cavidad abdominal. Y de acá para abajo, esto es cavidad pelviana. En general, los órganos pelvianos, los órganos pelvianos no pueden estar cubiertos por peritoneo, sino que lo hacen parcialmente. ¿Estamos? Entonces, este peritoneo, esta serosa que pega la vuelta ahí y que va por la parte anterior del recto y que va por la cúpula de la vejiga y que vuelve a pegar la vuelta y se va para arriba en la pared abdominal, forma entre el recto y la vejiga un fondo de saco profundo, donde ahí se juntan todos los líquidos que andan dando vuelta en el abdomen, van a ese embudo que se llama fondo de saco, en el hombre recto vesical o de Douglas. En los dos se llama Douglas. Entonces, en esta parte, que es la parte, el embudo del abdomen allá al final, es donde se juntan los líquidos, la sangre, el material purulento, todo lo que hay dando vuelta en el abdomen, donde primero se va a llenar, va a ser ahí, porque es la parte más declive del abdomen, la parte más profunda del abdomen. Nosotros, cuando hacemos una cirugía abdominal y le pedimos al instrumentador el control de la hemostasia, es que le pedimos una pinza de Fester con un mícula en la punta, una gasa. ¿Y dónde vamos con ese mícula, esa gasa? Al fondo del saco para ver si hay sangre, si hay líquido, si hay pus, si hay agua de lavado. ¿Está? Donde haya 2 gotas de líquido en el abdomen, va a ir a ese fondo de saco. Recto vesical en el hombre. Y en las mujeres, ¿cómo se va a llamar? Miren lo que pasa en las mujeres. Vamos a hacer el mismo dibujo, pero con otro órgano interpuesto, que en las mujeres, que va a ser el útero. Entonces, vamos a hacer nuestro recto, ¿sí? ¿Qué tenemos acá las mujeres? El útero, ¿sí? Y delante del útero, ahí viene. Delante del útero tenemos la vejiga con la uretra cortita. Entonces, esto en las mujeres. Vamos a tener vejiga, útero y recto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta serosa o este peritoneo incompleto? Va a hacer lo mismo. Va a venir por la cara anterior del recto, va a llegar acá y va a chocar y va a pegar la vuelta y va a ir
por el fondo de la cúpula uterina y de ahí a la vejiga y de ahí a la pared abdominal. Entonces acá, que es la parte más declive de todas, es donde las mujeres tenemos el fondo de saco de Douglas. Fondo de saco de Douglas o recto uterino. Es diferente. ¿Se entiende esto? Claro que sí, que se entiende. Esto es muy importante porque el fondo de saco de Douglas es un testigo fundamental para el control de la hemostasia en las cirugías abdominales y en las cirugías pelvianas. ¿Estamos? Hay una característica además en la capa muscular de esta vejiga que se produce durante la micción. Digamos que en la capa muscular yo les decía que es un conjunto de fibras musculares lisas, entrecruzadas, entrelazadas, que forman o constituyen una capa muscular muy fuerte y muy poderosa. Estamos, esa capa muscular, digamos que se distribuye en todo lo que es la capa muscular, forma toda la capa muscular de la vejiga y también llega hasta la región inferior en el embudo, llega al cuello y forma parte del esfínter de la uretra, que es un músculo que tiene la función de cerrarse cuando tenemos que contener y de abrirse cuando empieza la micción. ¿Está bien? Entonces, esa capa muscular que forma parte de todo el cuerpo de la vejiga se denomina músculo detrusor, tiene un nombre. Está acá, entonces, cuando yo les puse capa muscular fuerte, esa capa muscular fuerte está representada por lo que se llama músculo detrusor. Esta capa muscular está representada por lo que se denomina músculo detrusor. Todo junto. El músculo detrusor tiene una función muy importante durante la micción. ¿Qué hace? Este músculo durante la micción se contrae para provocar el vaciamiento de la vejiga. O sea que este músculo se contrae ¿para qué? Para vaciar la vejiga. O sea que gracias a este músculo se produce la micción. Al contraerse, este músculo detrusor, ¿qué hace? Se contrae y vacía la vejiga para la micción. Bueno, muy bien. Me queda, por supuesto, lo único, porque ya deben estar cansados de mí, hablar de la vascularización de la vejiga, que es obviamente simple porque está representada por las arterias vesicales, tanto superiores como inferiores. Por supuesto, derecha e izquierda. Estas arterias ilíacas que lo voy a hacer en este gráfico. La irrigación de la vejiga entonces está a cargo de las arterias vesicales superiores e inferiores. Como rama de la arteria ilíaca, siempre agarro el marcador que no tiene las arterias vesicales superiores vienen directamente de las arterias ilíacas internas, las dos,
tanto las vesicales superiores como las inferiores. La vesical superior va a la parte superior y media de la vejiga. Estas son las arterias vesicales. Arteria vesical superior va a la parte superior y a la parte media de la vejiga, de un lado y del otro, lo que pasa es que yo siempre se los hago de un solo lado. Y después está la arteria vesical inferior, que va a la próstata y a la parte inferior de la vejiga y a la zona del cuello. Esta es la arteria vesical inferior. Entonces, se las voy a escribir en negro. La vascularización está a cargo de las arterias vesical superior, que va a la parte superior y a la parte media, y la arteria vesical inferior, que va a la próstata y va a la parte inferior abarcando el cuello de la vejiga. Entonces la vascularización sería a cargo de arterias vesicales arteria vesical superior, que va a la parte superior y media de la vejiga. Y la arteria vesical inferior, que va a la próstata y a la región inferior de la vejiga. ¿Sí? Las arterias vesicales son ramas de la arteria ilíaca interna. Por supuesto, arterias vesicales derecha e izquierda, ¿no? Del lado derecho está la arteria vesical derecha, que a su vez es superior e inferior. Estamos, ambos son derecha e izquierda. Derecha e izquierda. O sea que de cada lado se presenta esto. Del lado derecho, la arteria vesical superior, y del lado izquierdo también, pero es la arteria vesical inferior. Del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces con esto ya terminaríamos. Las venas, por supuesto, son satélites de las arterias, así como hay arterias vesicales, hay venas vesicales que son provenientes de ramos venosos capilares que se van juntando y van formando venas, y por supuesto son satélites de las arterias que van a desaguar en las grandes venas del miembro inferior, en la zona pelviana. Los plexos, por supuesto nerviosos, que comandan todos estos sistemas, pertenecen al sistema autónomo neurovegetativo, donde obviamente todos estos
todas estas funciones de producir orina, de eliminar la orina, a excepción de la contención de la orina, son todos mecanismos nerviosos involuntarios. ¿Está? Lo único que sí es voluntario es nuestro manejo de los esfínteres externos, tanto del uretra como del recto, donde ahí sí uno maneja la continencia ordenándole a estos esfínteres que actúen o no actúen según la ocasión. Así que bueno, con esta clase ya nosotros terminaríamos lo que es sistema urinario. Espero que lo hayan entendido, espero que lo hayan comprendido, y también saben que está abierto el grupo o la línea de WhatsApp para todas las dudas que ustedes tengan, por supuesto con esto y con cualquier otro tema. Nos vemos en la próxima clase.